Hola chicos, buenos días. Vamos a dar inicio a la clase de Ciencias Naturales. El día de hoy pues vamos a continuar realizando las actividades del libro. Por eso, por favor, busquen su texto y ubíquense en la página 125, por favor. Cuando estén todos ahí, me avisan. 125 de Profe, Ciencias Naturales. Dígame, Felipe. profe, se le escucha muy bajito. Por favor, libro, la página 125. Ok, chicos. Entonces, ya hicimos la primera pregunta, que es explicar cómo se formó la capa de ozono en 5 pasos, ¿sí? Entonces, primero había una existencia primitiva que no tenía ozono, se originó la segunda capa atmosférica, el agua y el dióxido de carbono formaron esta segunda atmósfera que cada vez eran más abundantes estos elementos. El oxígeno empezó a acumularse y por la presencia de rayos ultravioleta, estos oxígenos se fueron separando y uniendo nuevamente en átomos de 3 para lo que crear lo que es la capa de ozono, ¿ok? Entonces, la segunda pregunta y la última de esta actividad es, a partir de la información aprendida, formula una hipótesis de la razón por la cual los CFC destruyen la capa de ozono. Tenemos es que explicar cómo estos gases destruyen la capa de ozono. Recuerden que CFC son estas moléculas que tienen cloro, que tienen carbono y que tienen flúor, ¿sí? ¿Se acuerdan que en las láminas de PowerPoint yo les puse un dibujito de cómo estas moléculas traspasaban las moléculas de ozono y cómo las rompían? Bueno, eso es lo que tienen que explicar. En esta pregunta me van a explicar cómo estos gases van hasta la atmósfera y cómo la destruyen, cómo rompen estas moléculas, ¿ok? Entonces, para eso tienen 5 minutos. Si necesitan repasar, aquí pueden ver en la página 123. En la página 123 explica cómo es todo el proceso. Si no recuerdan lo que hablamos en clase. Profe, ¿qué era CFC? Acabo de explicar qué es FC. Moléculas de cloro, de flúor y de carbono. En la página 123 puede conseguir. Profe, se lo escucha bien bajito. No se entiende, se le oye bien bajito. Sí, profe, se lo escucha bajísimo.
Listo. A ver, Jorge, háblanos un poquito de qué pusiste tú en esa pregunta. A ver. Yo creo, o sea, de lo que yo entiendo, creo que es que cuando se calienta la molécula SFC libera un átomo de cloro, creo. Ajá, ¿y qué hace ese átomo de cloro? Daña la capa de ozono. Pero ¿cómo la daña? Eh, o sea, del ozono se separa, Se rompe, ¿sí? eso se rompe. Está muy bien, ¿sí? Esta molécula de cloro, este átomo de cloro lo que hace es subir a la parte de la atmósfera donde está el ozono y lo que hace es desprenderse de su molécula y este átomo de cloro rompe la molécula de ozono. Recordemos que esta molécula rompe esta molécula de ozono, este átomo, perdón, rompe esta molécula de ozono y es un efecto en cadena, es decir, que este átomo rompe la molécula de ozono, la destruye y va con otro átomo. Y así sucesivamente hasta destruir bastantes moléculas, ¿ok? Muy bien, Jorge. ¿Los demás ya terminaron? Yo, profe, ya acabé. Ajá, cuéntenos qué puso en la pregunta. Yo puse que los gases CFC se quedan en la atmósfera y tienen un largo tiempo que se produce un efecto invernadero que rompe la capa de ozono con Ajá, CO2. ajá, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más terminó, por favor? Yo, profe, Ajá, dígame. yo puse que las moléculas CFC suben a la capa de ozono destruyendo las moléculas de ozono y va creando en cadena, causando así un daño muy grande, ya que de igual manera esas moléculas permanecen en la capa de ozono de 50 a 100 años. Muy bien, excelente, chicos, excelente. Todas las respuestas están muy bien, ¿ok? Bueno, ya terminando con la actividad de esta página, por favor, vamos ahí a la página número 131, ¿ok? Página número 131. Entonces, en este contenido hablamos lo que fue el aire, cómo está compuesto el aire se ensucia, pero el aire, gracias a Dios, es renovable, cómo se contamina el aire y cuáles son las características de este, que tienen comprensibilidad, se pueden expandir, ¿sí? Tiene peso el aire, tiene volumen, es incoloro, es inodoro, es insípido, ofrece la resistencia, ¿sí? Cuando hablamos de presión atmosférica, todo lo del aire,
¿Ok? Entonces vamos a tratar de recordar para responder nuestra primera pregunta, que dice, elabora un esquema de los contaminantes del suelo. Entonces, ¿cuáles son los contaminantes del suelo? Les voy a dar las primeras dos pistas. Como todo en esta vida, hay dos tipos de contaminantes, que son los contaminantes artificiales y los contaminantes naturales. ¿Ok? Entonces, en la parte donde dice contaminantes, en la ramificación pongan en una contaminantes naturales y contaminantes artificiales. Entonces ahí deben pensar cómo un contaminante natural puede afectar al suelo y a la atmósfera y cómo un contaminante artificial puede afectar y cuáles son, ¿sí? ¿Cuáles son este tipo de contaminantes? Para ello igual van a tener 5 minutos para que puedan pensar bastante bien. Profe, o sea, ponemos las formas que tienen de contaminar estos dos y ponemos en qué afectan Sí, ambos. ¿cuáles son sí, cuáles son estos tipos de contaminantes y cómo afectan? Ok. Profe, eso hacemos en el cuaderno. ¿Por qué va a ser en el cuaderno, Felipe, si ahí están las líneas para que hagan? Estamos trabajando en el libro. Profe, perdón, es que no le puedo oír. ¿En qué página? Felipe, tengo 5 minutos de haber dicho la página. 131. Por favor, necesito que preste atención. Página 131. Listo, profe. Ok, vamos a esperar que terminen sus compañeros. Profe, ya acabé. Listo, profe.
Ok, Samaya, ¿qué pusiste en contaminantes naturales? En contaminante natural puse el petróleo. Ok, ¿y cómo afecta el petróleo? Mata a todos los seres que están debajo de la tierra y le quita sus nutrientes a la tierra y por lo tanto no podemos sembrar. Mm, Y además nos quita oxígeno, puede ser porque las plantas y eso. ajá, pero usted me está hablando del petróleo, ¿cómo, mi amor? ¿Cuando se quema o cuando hay un derrame de petróleo? Porque no le entiendo. Es cuando hay un derrame. Cuando hay un derrame, ¿verdad? Cuando hay un derrame de petróleo, ¿sí? Puede caer en el agua, puede caer en el suelo y contamina, ¿sí? Ajá. No podemos hablar que el petróleo contamina de una vez en su estado puro, porque recuerden que son restos fósiles que están en unas profundidades increíbles donde no hace ningún tipo de mal. El mal del petróleo es cuando ya es procesado, cuando el hombre ya lo saca, ¿sí? Entonces puede haber un derrame o cuando este combustible se quema, que son hidrocarburos que afectan a la atmósfera, ¿ok? Ajá, Jorge, Ok. ¿Le puedo decir los artificiales? claro, dígame. Los artificiales dañan de forma afectuosa, por lo que creo que el hombre es el causante de eso. Un ejemplo que puede ser afectado fuera en los fuegos artificiales, Ujú. dañan la capa de ozono. Ajá, los fuegos artificiales, ¿sí? Entonces, ya vemos dos contaminantes artificiales, el que dijo Samaya y el que dijo Jorge. Mateo, un contaminante natural. Yo puse que un contaminante natural es el CO2 porque se va generando de diferentes gases y destruye la capa de ozono y algunas plantas. Ok, sí estamos hablando de este contaminante, pero ¿cómo natural? ¿Cómo un contaminante puede ser natural? Ya me hablaron de artificial, la extracción de petróleo y fuegos artificiales. ¿Cómo puede ser de manera natural? ¿Qué pusieron en artificial natural? Jorge, Yo puse lo que natural que daña, puse los rayos ultravioleta. ¿Y cómo afectan? Dañando la capa y dándonos insolación. Quitamos mucho tiempo. pero estamos hablando de contaminantes del suelo y del aire, ¿sí? Del aire. Ah, pero el aire Ok. también puede, ¿o no es? Sí, los rayos ultravioletas principalmente afectan a los organismos, ¿sí? A los factores bióticos. Un contaminante natural, nadie puso. Va a pasar lo mismo en la próxima clase, que me dicen que ya terminaron y no han hecho nada. ¿Por qué me dicen que terminaron y tienen eso en blanco? Estoy esperando que me digan un contaminante natural. No, Hablamos la clase pasada y todas Profe, estas clases. yo le digo una. Ajá, dígame Felipe, por favor. O sea, no sé si esté bien, pero podría ser un contaminante natural las erupciones volcánicas, porque eso lanza Exacto, ceniza y contamina a los humanos. exacto. Yo puse eso, profe. También cuando Contaminante. los bosques se incendian, ahí Ajá, también y sale por qué ceniza. me responde hasta ahorita Isaac que tengo minutos preguntando qué tiene la respuesta? Esos son los contaminantes naturales, los incendios forestales y las erupciones volcánicas. No se les puede olvidar. Ya yo le todo, iba a decir lo que se quema el bosque, pero como usted dijo no de los rayos, entonces dije, tiene un poco de lo que es el sol, entonces no quería decir. los incendios forestales pueden ser de dos maneras, de manera artificial y de manera natural, ¿sí? Pero como dentro de la clasificación está la manera natural, que es cuando el bosque se incendia no por la mano del hombre, la podemos mencionar. ¿Ok?
Felipe, ¿quisiera decir otra cosa? No, de los artificiales yo tengo aerosoles. Ajá, muy bien, los aerosoles. Causa que se destruya la capa de ozono porque libera gases tóxicos. Ok, muy bien, excelente. Ajá, muy bien. Bueno, ya vamos a pasar a la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es la capa de la atmósfera que se relaciona con cada una de las siguientes frases? Igual vamos a ver cuáles son las 5 capas de la atmósfera, uno para cada uno. La primera dice, un satélite artificial está tomando fotografías de la Tierra. La segunda, se está acercando una tormenta eléctrica. La tercera, miren una estrella fugaz. La cuatro, un barco está comunicándose por radio con otro. Y la quinta es, un agujero de la capa de ozono está agrandándose. Entonces son 5 hechos que pueden ocurrir cada uno en sus capas. Por favor, piensen y contesten. Para eso vamos a tener hasta las 9:30, son 6 minutos. Listo. Ya, profe, ya está hecho.
Ok, entonces vamos a ver. Jorge, dígame la primera. Un satélite artificial está tomando fotografías de la Tierra. ¿Cuál será? Exósfera. Exósfera. ¿Por qué? Sí, que está más afuera, la capa más externa. Ahí es donde están las naves que se encargan de estudiar la Tierra, los satélites, todo eso. Y es la más alta. Ajá. Vamos con Samara. Se está acercando una tormenta eléctrica. ¿En dónde ocurre esto? Es la estratosfera. No. A ver, Troposfera. Isaac. Jorge, ya va. Tienes que esperar que yo dé la palabra. Troposfera. ¿Ok? Se está acercando una tormenta eléctrica troposfera. Acuérdense que la troposfera es aquí donde nosotros estamos. Entonces, aquí ocurren todos estos fenómenos naturales. Vamos con Felipe. Miren, una estrella fugaz. Mesósfera. Muy bien, en la mesósfera. Vamos con Mateo. Un barco está comunicándose por medio de radio con otro barco. Estratosfera. No. Martín. Un barco está comunicándose por radio con otro barco. Me dice a mí. ¿Cuál capa es? Es la atmósfera. No. ¿La cuál? ¿Cuál me dijo? La 4, atmósfera. Termósfera no existe, mi amor. Era termósfera, me equivoqué. Termósfera no existe. Nicolás, ¿cuál es? Troposfera. ¿Cómo va a ser troposfera si la troposfera la acabamos de decir que es una tormenta eléctrica? Puedo decir, profe. Sí, Jorge. Ionosfera. Sí, Jorge. Pero, profe, soy Isaac. Ionosfera. Sí, es que Pero Jorge el Martín sí dijo bien, Sí, profe, sí, porque dijo sí. termósfera. Es Y la sí existe. termósfera. O sea, sí existe, pero no es esa. ¿Cuál Aquí es, dice, Isaac? mire, aquí dice. Aquí ¿Cuál dice es? la explicación. ¿Cuál es, Isaac? La ionosfera. Ionósfera. Chicos, recuerden que esta capa se llama ionósfera porque hay entrelace de partículas ionizadas. Ahí donde están las ondas de radio. Todas las ondas de radio, que son las ondas electromagnéticas, están en esta capa. Por eso es que las emisiones de radio, de televisión, de comunicación, pueden ser tan amplias y de ir de un lugar a otro gracias a estas ondas electromagnéticas. Vamos con Nicolás y Martín. ¿Cuál de los dos me puede responder? El agujero de la capa de ozono está agrandándose. Martín o Nicolás. El agujero de la capa de ozono está agrandándose. ¿Cuál es? ¿Cuál? Atmósfera. Mi amor dice tosfera, pero ¿cuál es? ¿Cuál es el inicio? ¿Dónde se Estratosfera. Estratosfera. Ahí es donde se encuentran las moléculas de ozono, en la estratosfera. Y es en ella donde pueden haber los agujeros. Les hago una pregunta. ¿Realmente son agujeros lo que hay en la capa de ozono? No, solo es un adelgazamiento. Se hace más fina. Muy bien. Nosotros utilizamos el término agujero, pero realmente no son agujeros. Es que la capa de ozono se está adelgazando. Y al haber un adelgazamiento, pasan más los rayos ultravioleta. ¿Ok? Entonces, bueno, chicos, esta es la actividad que íbamos a resolver hoy.
por favor, nos vemos en la próxima clase para terminar de llenar lo que es la quinta unidad, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. Chao. No. ¿Está claro hasta aquí entonces todo? Sí, profe, chao, que lo oye bien. Entonces, chao, nos vemos ahorita para estudios sociales. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao, Martín.